Bienvenidos todos. Estamos en la página 53 viendo la unidad 12, comportamiento colectivo de las sociedades en masa. En la lección anterior hablábamos de la diferencia entre multitud y masa. Dijimos que la multitud es mucha gente concentrada en un solo lugar atendiendo a un estímulo, y la masa también es mucha gente pero dispersa en diferentes lugares atendiendo a un mismo estímulo. Pusimos ejemplos de ello, ¿no? Y posteriormente hablamos de tres teorías que nos hablan del origen del comportamiento colectivo. En algunas en específico se sustenta en el tema de la multitud. Lo que veremos en esta lección son las características del comportamiento multitudinario, es decir, dentro del esquema colectivo vamos a dejar de lado por lo pronto al tema de las masas y nos vamos a centrar cuando hay mucha gente concentrada en un lugar respondiendo a un estímulo, el tema de la multitud. Y nos hablan aquí que las características principales del comportamiento multitudinario van a ser cuatro: la anonimidad, la impersonalidad, la sugestibilidad y el contagio social. De hecho, con lo que vimos en la anterior lección vamos a darnos cuenta que ya de cierta manera explicamos algo de esto, pero no lo habíamos clasificado de esta manera. Empezamos con la anonimidad. El individuo pierde sus restricciones consuetudinarias y el sentido de la responsabilidad personal. De entrada, si hablamos de consuetudinario, para que podamos entender bien el tema, el consuetudinario se basa en la costumbre, es decir, en lo que normalmente acostumbras a hacer. Entonces, la anonimidad, la palabra anónimo, nosotros hemos escuchado o hemos visto en algunos textos, en algunas canciones que dice autor anónimo. ¿Qué implica? Que el texto, el libro, la canción, el poema que estemos viendo o escuchando, alguien lo realizó, es decir, alguien es el autor, pero no sabemos quién es, o sea, desconocemos el nombre del autor, simplemente ahí está la canción, el poema o el libro, pero no sabemos quién lo realizó. Por eso se pone autor anónimo, por el desconocimiento del nombre de la persona. Cuando hablamos acá de la anonimidad dentro del comportamiento multitudinario, implica que nosotros mismos, al estar dentro de una multitud, perdemos ese tema de que nos identifiquen por nuestro nombre. Generalmente somos un número más. Pensemos en lo siguiente: cuando entras a un concierto, cuando vas a un partido de fútbol, cuando vas a un palenque, lo que te venden es un boleto que trae un número, y si bien te va, es un número y un asiento asignado que te dice qué fila y qué letra. Puede pasar en el cine también, pero no te piden tu nombre. O sea, realmente cuando vas a un estadio no te piden tu nombre y todos tus datos generales y te registran. No, simplemente das el dinero y te entregan un boleto con un número, y eso es todo. Hacen una rifa dentro de un estadio, hacen una rifa dentro de, no sé, algún meeting o de un concierto, y lo que dicen es: el que tenga el boleto número tal ha sido acreedor a ganar X cosa. En los programas de concursos en la televisión, por ejemplo, en su momento el programa de En Familia con Chabelo, hacían ese tipo de concursos y decían: el que tenga el boleto número tal y puede bajar a concursar. Entonces ya no importa dentro del esquema multitudinario, o no es tan importante cómo te llamas, quién eres. Tu comportamiento se vuelve anónimo, es decir, estás dentro de un montón de gente, dentro de mucha gente, donde no importa quién eres, y esto va a traer aparejado algunos de los temas que vienen a continuación. Pero sigo diciendo, el individuo pierde sus restricciones consuetudinarias, es decir, los límites naturales que por costumbre en tu forma diaria de comportarte tienes, los empiezas a perder, es decir, ya no te preocupa tanto. Pero viene algo más fuerte, y el sentido de la responsabilidad personal. Dentro de ese comportamiento, dentro de esa multitud, en donde no importa tu nombre, o sea, no están señalando a fulanito de tal con nombre y apellido, sino que señalan a la afición de un equipo, a los participantes en un mitin político, o a los participantes de X partido político, o a los asistentes a un concierto. Ya no hablan de fulanito y fulanito y fulanito. Te das cuenta que tienes la oportunidad de comportarte de una forma distinta a que si señalaran a tal persona, y en este caso a ti, con nombre y apellido. Ya como que te preocupa más que al saberse que eres tú, que pues se respete el tema de la ética, tu dignidad, el buen nombre que puedas tener, etcétera. Pero si estás dentro de ese mundo de gente en donde no se fijan quiénes están llegando, no sabes dónde estás. Es más,
se abren una toma de un partido de fútbol, ni siquiera se logran distinguir los rostros, nada más se ve un color pues prácticamente oscuro, ¿no? Del color del cabello de toda la gente que está ahí o de la ropa que se puede ver, y hasta ahí no sabes dónde están, quiénes están. Entonces eso te permite también que en ese anonimato, en ese desconocimiento de quién eres, la gente que está al lado tuyo puede ser que nunca más la vuelvas a ver en la vida. Es decir, que se sentó al lado tuyo, puede ser que nunca más lo vayas a ver. Fuiste con un solo amigo, pero adelante de ti, adelante, atrás hay otras personas que nunca más quizás las vas a volver a ver. Entonces, no te preocupa tanto el que te comportes de una forma, porque como no los vas a volver a ver y no te conocen, pues quedará en el olvido lo que tú hagas en ese momento, o así se piensa, bajo el esquema de la anonimidad. Y aquí viene emparejado el siguiente: impersonalidad. Solamente es la agrupación filial de la persona, es decir, lo que yo les comentaba. No es preocupante ni le preocupa al organizador que digas tu nombre, solamente que pagues un boleto y te sumas a eso. ¿Sí? Te estás sumando. No quiero saber exactamente cuál es tu historial, qué has hecho en tu vida. No, simplemente te sumas a una multitud, te sumas a un montón de gente. La impersonalidad, muy ligado al tema de la anonimidad. Pero aquí vienen los otros temas que pueden ser un poquito más graves, que van a ser vinculados al tema de perder esas restricciones. La sugestibilidad. Los miembros de las multitudes carecen de espíritu crítico para analizar las sugerencias que reciben. Repito, los miembros de las multitudes carecen de espíritu crítico para analizar las sugerencias que reciben. Y lo voy a vincular de una vez con el de contagio social para aplicar algunos ejemplos. Los integrantes de las multitudes elaboran entre todos mutuas implicaciones emocionales. Es decir, ya estás en la multitud, ya estás dentro de muchísima gente junta atendiendo a un estímulo que, repito, puede ser un evento deportivo, un concierto, un mitin político. Al estar ya todos juntos, se da un tema de sugestión. Dice acá, carecen de espíritu crítico y te empiezas a comportar en base a lo que ves, en base a lo que se están comportando los demás a tu alrededor, o puede ser tú el que incite algo y todos los demás empiezan a comportarse como tú lo estás haciendo, y cada vez son más y más y más. Pero dentro de ese comportamiento puedes caer en cuestiones de falta de respeto, puedes caer en temas de agresiones, puedes caer en un tema que si tú estuvieras solo no lo harías, y es donde se pierden esas restricciones y esa responsabilidad personal. Por ejemplo, hasta antes de la pandemia se estaba empezando ya a quitar un poco eso, pero desde yo creo que por lo menos más de 10 años en los partidos de fútbol de nuestro país, en los estadios, cuando despejaba el portero del equipo contrario, es decir, del equipo visitante, perdón, toda la gente lo insultaba, ya sabíamos qué grito venía, ¿no? O sea, despejaba y en el momento del despeje, el grito, el insulto. Como veían que los demás lo hacían, se les hacía normal a todos. Y cuando les preguntaban, decían, no, es que es un momento de desahogo emocional, no es que lo queramos insultar, nada más es una broma. Podían dar 20,000 excusas, pero sí se insultaba. Por supuesto que había un insulto para el portero. Los porteros al principio pues se quedaban así como, ¿qué está pasando? Después ya seguramente ya hacían oídos sordos y seguían jugando. Pero al final del día había un insulto que yo quiero que analicemos. Si a ese portero se lo encontraran en la calle, frente a frente, un tipo, los porteros generalmente son muy altos y son muy fuertes, un tipo de 1.80 para arriba, fuerte, atlético, que corre y corre rápido, tal vez muchísimos, no solo uno, muchísimos no se atreverían a darle el mismo insulto que le hacen en el estadio, desde y gritarle, no, porque capaz ahí mismo te agarra y te hace ver tu suerte, derivado de que él es una persona que practica un deporte, es atlético, es alto, es fuerte, y seguramente no te va a ir muy bien si te pones a insultarlo en ese momento. Entonces, algo que no harías de manera individual, en el momento, en la efervescencia, se contagia, te sugestionas a, no pasa nada, esto es, nos estamos divirtiendo todos. O sea, pierdes la restricción de darte cuenta que estás insultando y que estás haciendo algo malo. Al final de cuentas estás haciendo algo malo, pero bajo esa idea de que todos lo hacen, lo hago yo. Todos se ríen, es divertido, lo hago yo. Pero no te estás dando cuenta que sí estás haciendo malo.
O si te das cuenta, lo dejas pasar y es precisamente donde vas perdiendo los límites, las restricciones, te vas contagiando de eso. Otro, por ejemplo, hablando de los conciertos, no sé quiénes sean ahorita los cantantes de moda, ¿no? Yo sé que ahorita por el tema de la pandemia, el esquema de los espectáculos, conciertos, palenques se han ido restringiendo, por supuesto, pero pensemos, seguramente muchos de ustedes han ido a un concierto en las ferias, ¿no? En las ferias de las diferentes ciudades o pueblos en donde se dan los palenques y llega un artista y pues hay mucha gente que compra boletos, llena, hay artistas que llenan precisamente los palenques. De Tapachula creo que tiene un aforo como para 5,000 o más personas. Entonces imaginen 5,000 personas atendiendo a un artista en un espacio pues realmente es pequeño donde se coloca el artista. Pues hay un juego de emociones muy fuerte precisamente cuando sale el artista, cuando canta algunas canciones en específico que pueden ser las más famosas, pero atendiendo el tema de la sugestibilidad y el contagio social, quiero que entendamos algo. Por ejemplo, tal vez no es el más de moda, pero sí es uno de los cantantes que llena más conciertos y palenques, que es Alejandro Fernández. En alguna ocasión, en un concierto de Alejandro Fernández, hace ya varios años, recuerdo que cuando iba a salir el cantante, empezaba a sonar la música. Y de un momento en el que todo el mundo estaba así como que platicando con el de al lado, las luces estaban prendidas, acababan de terminar las peleas de gallos, pues todo el mundo nada más platicando con el que estaba al lado, de repente apagaban las luces y en automático se apagaban las luces y empezaba el griterío de la gente. Y quiero que se den cuenta, si gritaba alguien, entonces de repente todos empezaban a gritar y se contagiaba el grito de tal suerte que cada vez más y más y más. Luego empezaba el juego de luces y los gritos eran aún más fuertes. Cuando se ponía la música, olvídense, el grito todavía es más. ¿Por qué? Porque sabes que está próximo a salir el cantante por el cual pagaste un boleto para ir a verlo y escucharlo. Entonces la emoción es muy fuerte. De tal suerte, repito, que la gente en ese momento se sugestiona, es decir, ya viene el cantante, se empieza a emocionar más, es decir, esa ansiedad de empezar a escuchar al cantante, se genera esa efervescencia, empieza a gritar uno y empiezan a gritar más. Todos creo que hemos visto esa parte, ¿no? Ya estando el cantante sale, ves, el grito todavía se potencia más. ¿Por qué? Porque ya ves a la figura pública, al cantante en ese momento, y empiezas a disfrutar de las canciones que está y del concierto y del espectáculo que está ahí. Repito, en ese concierto, y aquí es donde viene el tema de que se pierde a veces el tema de la responsabilidad personal. Hubo un lapso como eso de la mitad del concierto en donde Alejandro Fernández estaba cantando y del público le avientan una prenda íntima de mujer, le aventaron un sostén, un brasier, y le cae y él en ese momento le dice al grupo, ¿no? Deténganse. Y la respuesta, lo enfocaron en ese momento, solo a él, hacia su grupo le dicen, deténganse porque ya empezó la cosecha. Eso fue lo que dijo. Y en ese preciso instante, lo que sucedió fue que empezaron a caer más prendas íntimas, no solo una, sino empezaron a caer más y más y más. ¿Qué implica eso? Que en ese anonimato, en ese juego de emociones, en ese estar oscuro del concierto, alguien tiró una prenda íntima, él detiene la música y dice, ya empezó la cosecha, haciéndole referencia a sus músicos, y en ese momento empiezan a caer más y más prendas íntimas. ¿Qué implicó? Que más de una de las asistentes que estaban ahí, pues terminó haciendo lo mismo que la primera que aventó la primer prenda íntima. Quiero que entendamos algo. Dentro de ese momento, la efervescencia, las emociones, causó gritos, risas. Todo el mundo no lo tomó como, en ese momento todos nos vayamos porque están habiendo actos inmorales. No, repito, el público completo lo vive de otra manera. Pero si alguna de esas personas que lanzó la prenda íntima estuviera fuera del concierto, no sé, 10 de la mañana, en un restaurante donde está Alejandro Fernández desayunando, seguramente no iría a tirarle una prenda íntima, lo que iría tal vez a pedirle un autógrafo y una foto. Es decir, el comportamiento va a variar, las restricciones van a ser distintas de cuando estás en una multitud a cuando estás separado. Otro, el tema de la ola.
en un partido de fútbol, cuando el partido generalmente no está muy divertido, la gente que quiere divertirse empieza pues a pedir emociones, y como no le está otorgando quizá el espectáculo, en este caso el partido en sí, empiezan entre 2 o 3 a decir, hagamos la ola, y empiezan a pararse 2, 3, luego 5, luego 20, y cuando vienes a ver, esos 20 o 30 o 50 que se pararon en un bloque empiezan a contagiar a los otros, y la sugestión empieza, porque lo que necesitas precisamente es emociones. Pagaste por emociones deportivas, y si no se están dando tanto, lo que quieres es divertirte. Y empieza la gente a pararse y empieza a dar vuelta a lo que se conoce como la ola, que en esencia nada más es gente parándose de forma sincronizada y coordinada para que se vea precisamente ese movimiento como si fuera la simulación de una ola, ¿no? Y ahí están, da una vuelta y llega un momento donde ya no ves el partido, ya solamente estás viendo dónde viene la ola, viene ahí y todos atrás, y no solamente te paras, levantas las manos y gritas, ¿no? Y se escucha cuando se va acercando la ola, te levantas y va. Y sigues pidiendo que dure más, que le dé unas 7 vueltas la ola al estadio. ¿Por qué? Porque quieres vivir esas emociones. Repito, es un tema de sugestibilidad, de que te vas contagiando. Si estás en el transporte público, si estás en un camión, si estás en un colectivo, no vas a empezar a decir la ola, y que la gente se empieza a parar. Ahí no se da. Repito, en un tema multitudinario, por supuesto que se da. En una comida, estás con tu familia, tampoco vas a estar pidiendo hacer la ola. Quiero que identifiquemos cómo, entonces, los comportamientos consuetudinarios, las formas habituales en las que nosotros nos vamos conduciendo, van a ser distintas y se van a manejar de forma distinta cuando estamos en multitud, llámese un concierto, un evento deportivo, un mitin político, o cuando estamos de manera individual dentro de nuestro día a día. En el tema de un mitin político, por ejemplo, los diferentes actores políticos, y ahorita yo voy a recordar algo que en su momento el expresidente Vicente Fox hacía en campaña, era lo siguiente. En el año 2000, cuando él gana la presidencia de la República, México venía de un dominio prácticamente de casi 70 años, en donde el PRI había gobernado siempre, es decir, no había habido una alternancia en el poder de otro partido político que se hiciera cargo de la presidencia de la República. Tenían ya ganada, creo que una gubernatura, diputaciones, y senadurías también, pero no había habido una alternancia en el partido, en la presidencia a cargo de otro partido. Y dentro de la campaña que hacía Vicente Fox, en todos lados hacía lo mismo, le pasaban una piñata, es decir, una piñata, pero con, creo que era, no sé si redonda o cúbica, pero tenía las siglas del PRI, los colores del PRI. Y entonces recuerden que Vicente Fox, en su momento, su forma de vestir era como una persona de campo, ¿no? Traía botas, traía pantalones de mezclilla, los cinturones con hebilla gruesa, camisas de manga larga, nada más se las arremangaba. Es decir, no era el prototipo del político que nosotros generalmente vemos en los medios de comunicación. Hablaba también como un tipo de campo, de rancho, su forma de expresar era así. Y conectó muy bien con los mexicanos de aquella época. De hecho, pues por eso logra ser presidente de la República. Pero había un momento en su mitin político, y lo pasaron mucho en los medios de comunicación, en donde él colocaba la piñata del PRI, o se la ponían ahí, y agarraba y le daba una patada con la bota. Y en ese momento toda la gente tenía una efervescencia y gritaba. Era la emoción de los asistentes, porque buscaban en Vicente Fox la persona que lograra ganarle al PRI, en este caso la presidencia de la República, y que el PRI se fuera de lo que era Los Pinos, ¿no? Así se ubicaba, ¿no? El lugar donde vivía el presidente. Y había una porra que decía lo siguiente: ya llegó, ya está aquí el que va a sacar al PRI. Y la gente, después de que le pegaba él con la bota a la piñata, empezaba a gritar la porra. Entonces ahí vemos cómo la gente se contagiaba, ¿no? De la emoción, de lo que él hacía. Al final de cuentas en la política sabemos que se han hecho, lo de menos es cuando le pegan una piñata, hay cosas mucho más fuertes, ¿no? Pero al final de cuentas él provocaba una emoción en la gente, y la gente se contagiaba y empezaba a gritar, y luego gritaban la porra. Pero también hubo algo, cuando él gana aquel domingo la elección, y en la noche el expresidente Zedillo, que era priista,
dice que el ganador o que el voto de los mexicanos le favoreció al candidato Vicente Fox, sale a su evento con miles de mexicanos en la Ciudad de México, en donde sale a celebrar el triunfo, y empiezan otra vez a decir, ya llegó, ya está aquí el que va a sacar el PRI, y él realiza un acto correcto ya para el momento, en donde les dice, no, ya no griten eso, ahora nos toca gobernar y tenemos que gobernar para todos. Es decir, él también jugó con las emociones, a la gente la contagiaba de una cosa, durante lo que era el acto de campaña, cuando pateaba la piñata y la gente tenía efervescencia y recitaba o cantaba esta porra, y él los dejaba, pero ya cuando fue electo, entonces ya les dijo, ya no. Entonces vamos viendo cómo la gente iba también cambiando en el tema de lo que escuchaba o de lo que se contagiaba a través del líder o de los mismos componentes del montón de gente que estaba apostándole a un candidato y que al ganar querían cantar nuevamente la porra, y él ponía el límite, ¿no? Es decir, decía, ya no insultemos, ya no agredamos, ya se ganó, entonces ahora corresponde actuar de otra forma. Entonces, repito, el tema de la sugestión, del contagio social, se da en un concierto, en el cine, en un evento deportivo y en un mitin político, como estábamos mencionando ahorita, ¿no? Entonces aquí la clave es entender las características precisamente de cómo se puede dar el comportamiento en una multitud. Lo que veremos en la siguiente lección serán las limitaciones del comportamiento multitudinario, es decir, más allá de que nos podemos contagiar de lo que está haciendo otra persona o está haciendo el resto de las personas que están en una multitud, siempre van a haber límites. Los límites a veces nos los ponemos nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, y digamos como un previo a lo que va a ser la explicación en la siguiente lección, hablábamos de que se insulta o se insultaba a los porteros. Muy bien, se insultaba a los porteros, pero si alguien le tiraba una moneda o le tiraba una botella al portero, la misma gente decía, no, eso ya no, y señalaban al que lo había hecho. Es decir, la gente en los estadios ponía un límite, insúltalo verbalmente, pero no lo agredas físicamente. Tanto una cosa como la otra está mal, pero por supuesto una es mucho más grave que la otra, eso es definitivo, ¿no? O sea, estás ya afectando físicamente a alguien. En la otra es un insulto, aunque no llegue a lastimar físicamente al portero. Pero repito, en los mismos estadios, cuando alguien lanzaba algo, o lo lanza, ¿no? Hasta la fecha, lanza algo contra un jugador, en ese momento sí, si es del equipo contrario o es de tu equipo, no importa, estás dañando a una persona, todos lo señalaban, que lo sacara la policía, ¿no? Pero si se trataba del insulto, todo el mundo lo gritaba y los policías no se iban a poner a sacar a todas las personas, ¿no? Aunque se estaba realizando un acto incorrecto. Entonces, repito, las limitaciones te las puedes poner tú solo, o sea, la misma multitud se la va a poner o la va a poner alguien externo, como puede ser la policía también, ¿no? Pero eso ya lo veremos con diversos ejemplos en la siguiente lección. Cualquier duda, ya saben, lo pueden hacer llegar a través del chat, o en su caso, estoy para servirles aquí en la institución bajo un esquema, repito, de citas, y con gusto estamos para atenderlos. Que tengan muy buen día.